Buenas tardes. En esta sesión vamos a estudiar el psicoanálisis y la historia de la psicología. Y vamos a proponer los siguientes objetivos. Al final de la clase nosotros debemos tener un análisis de la teoría psicoanalítica propuesta por Sigmund Freud y también debemos tener la posibilidad de describir los mecanismos de defensa, que son temas que vienen con cierta frecuencia en el examen de admisión de la uni. Bien, el psicoanálisis como teoría se propone explicar a la personalidad basándose en el concepto de inconsciente. En la época de Sigmund Freud ya se había desarrollado la teoría de Darwin, que planteaba que el ser humano era el producto de la evolución, ¿no?, de una especie inferior que eran los primates. Por lo tanto, el ser humano tenía un gran porcentaje de una vida animal en su interior. Sin embargo, había creado la cultura, la sociedad, que permitía al ser humano comportarse de acuerdo a normas, reglas. Sin embargo, estas normas, estas reglas, estaban de alguna manera reprimiendo algunos deseos instintivos, algún inconsciente, ¿no? Que él llamó como inconsciente aquella estructura, ¿no?, que está dinamizando nuestra vida, pero de la cual no tenemos conocimiento. ¿Cómo llega a esta conclusión? Llega a esta conclusión debido a que había muchos pacientes que tenían problemas para mover los brazos o para hablar, o sea, tenían parálisis, tenían ceguera o tenían sordera, pero cuando le analizaban biológicamente no tenían problemas físicos. La sospecha era que el problema era psicológico. Entonces, cuando se le hipnotizó a estas personas, comenzaron a recordar cosas que no recordaban estando despiertas. Cuando se les hizo reconocer aquellas experiencias, las personas las reconocieron y tomaron conciencia del problema. Y comenzaron a caminar, comenzaron a hablar, comenzaron a mover los brazos. Entonces, la cura se realizó mediante la conversación y mediante la hipnosis, ¿no? Por lo tanto, el inconsciente sería aquella estructura de nuestra personalidad que no conocemos, pero quizá está dinamizando nuestras conductas, nuestras acciones. Esa es un poco la teoría que plantea Freud. Por eso mira acá se dice que Freud definió al psicoanálisis como la ciencia del inconsciente y para ello utilizó la hipnosis, ¿no? Entonces es una teoría de la personalidad que permite explicar digamos, describir la estructura de la personalidad y para ello utilizó la hipnosis, que es una técnica por la cual la persona entra en un trance en el cual mantiene contacto con el psicoanalista, pero comienza a narrarle cosas que estando despiertas no recuerda, ¿no? El caso más conocido fue el caso de Ana, una señorita que no podía mover un brazo y cuando la hipnotizan, ella recuerda algo que no recordaba estando consciente, que un día su padre estaba recostado en su cama y entró una serpiente y ella tuvo miedo de matar, de ahuyentar a la serpiente, no pudo moverse, se quedó paralizada. Después, cuando pasan los días, ella se había olvidado de ese hecho, pero ese hecho vergonzoso estaba haciéndole daño internamente y eso provocó su parálisis. Cuando la hipnotizan, la señorita recuerda ese acontecimiento. Entonces los psicoanalistas, en ese caso el amigo de Freud, que era un psicoanalista, no era un médico, no era psicoanalista todavía, eh, le hace recordar este hecho. Entonces la señorita toma conciencia de la situación y dice, sí, sí recuerdo, ahora eso lo había olvidado, pero ahora sí lo recuerdo, y comienza a mover el brazo, comienza a curarse, ¿no? Por lo tanto, esta teoría psicoanalítica plantea eso, ¿no?, de que muchos problemas que tenemos en el presente quizás están siendo dinamizados por fuerzas inconscientes que desconocemos, ¿no? Como el caso de Ana. Después, Freud plantea pues de que la hipnosis no era suficiente para poder conocer a las personas y utilizó el otro método que es la asociación libre, ¿no? Que ustedes quizá han visto en las películas o ¿no?, en las caricaturas. El psicoanalista le dice al paciente que se recueste en un diván, ¿no? Se recuesta con los ojos cerrados y así, estando en estado consciente, que diga todo lo que viene a su mente, ¿no?
sin orden, sin censuras, ¿no? Y la persona tiene que manifestar todo lo que viene a su mente y el psicoanalista va a analizar justamente en ese discurso, en esa habla de la persona, si hay algún trauma, algún problema, ¿no? Ese es un poco el método de la asociación libre de ideas, ¿sí? Entonces, en síntesis, ¿qué es el psicoanálisis? Es una teoría de la personalidad. ¿Qué plantea el psicoanálisis? Que nuestra actividad diaria, cotidiana, está siendo determinada por fuerzas desconocidas que nosotros no conocemos, que se llama el inconsciente. En ese inconsciente, ¿qué pueden estar? Traumas, experiencias traumáticas, ideas vergonzosas, y también están los instintos vitales, que son el instinto del eros, que nos impulsa a preservar la vida, y el tánatos, que nos impulsa también a destruirnos o a la destrucción, ¿no? De la vida. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿por qué mucha gente, a pesar de que sabe que se puede contagiar de una enfermedad como es el coronavirus, porque sigue yendo a fiestas, sigue enfrentándose a una posibilidad de contagiarse y morirse, ¿verdad? O contagiar a sus familiares? Entonces, como que hay una especie de unidad, ¿no? Entre el placer de divertirse en la fiesta y asumir el riesgo de perder la vida o contagiar esa enfermedad a sus familiares. De tal manera que, según el psicoanálisis, esa fuerza sería inconsciente, ¿no? Y ahí la razón no funciona, ¿no? La gente sigue yendo a fiestas, entonces sigue visitando a sus familiares. Entonces, sería una explicación psicoanalítica, ¿no? Entonces, el inconsciente sería aquellas fuerzas internas que están dinamizando nuestra vida. Para ello, Freud utilizó la metáfora del iceberg, ¿no? Si ven, esto sería el iceberg, ese gran bloque de hielo que flota en el mar. Lo que está saliendo a la superficie sería la conciencia, lo que todos sabemos de nosotros o lo que los demás saben de nosotros, ¿no? El yo, la conciencia. Y debajo de esta conciencia se encontraría aquello que está oculto, ¿no? Debajo del mar, o debajo de la superficie, ¿no? Del mar. Está sumergido, ¿no? En el agua. Sería el inconsciente, ¿no? Entonces, mira, es una fuerza, una gran masa de hielo que está tratando de salir, ¿verdad? La presión del agua trata de empujar a este bloque de hielo hacia arriba, ¿no? Sin embargo, la presión atmosférica, la gravedad hacen que este bloque se mantenga, ¿no? Flotando con gran parte de él debajo del agua, ¿no? O dentro del agua. De tal manera que esto que está debajo del agua representaría simbólicamente lo que es el inconsciente, ¿no? Entonces, ese primer enfoque se llamó el enfoque topográfico, donde se entiende pues el consciente, que es aquello que nos contacta con la realidad y mantiene nuestra identidad, ¿no? De manera permanente. El preconsciente, que son aquellos datos que podemos recordar con facilidad, pero que no están todo el tiempo en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, en tu identidad, en tu conciencia, está tu identidad de género, ¿no? Si eres varón o si eres mujer. Si te preguntan o te dicen marca acá, ¿no? Que eres varón o mujer, tú no estás pensando, a ver qué soy, no, no, no. Si tú ya directamente marcas, ¿no? Varón o mujer. Sin embargo, si te preguntan cuál fue el nombre de tu colegio en la educación primaria, por ejemplo. Ahí sí tienes que hacer un esfuerzo. Ah, primaria, un ratito y marcas, ¿no? Escribes. Entonces, cuando te preguntan sobre tu identidad de género, tú estás respondiendo desde tu conciencia, de lo que está ahí en tu conciencia. Sin embargo, cuando te preguntan el nombre de tu profesora de inicial o tu escuela inicial, cómo se llamó tu escuela, estarías buscando información en tu memoria a la cual puedes acceder con cierta facilidad, pero que no está todo el tiempo ahí de manera permanente, ¿no? Siendo recordada. Entonces, pues sentimientos, pensamientos, recuerdos, ¿no? Que son llevados con facilidad a la conciencia, ¿no? Es el preconsciente. Y el inconsciente sería aquella estructura que tiene experiencias traumáticas, vergonzosas, ¿no? Freud hablaba de la idea del incesto, por ejemplo, el desear tener relaciones sexuales con familiares, por ejemplo, ¿no? Eso, si alguien tuvo ese deseo, quizás se esconde en el inconsciente, ¿no? Y esto estaría provocando daño en la persona, quizá en su vida normal, natural, ¿no? Y también se encuentran pues los instintos, ¿no? El eros y el tánatos, ¿no? Eros, instinto de vida, ¿no? Tánatos, instinto de muerte. Sin embargo, Freud encontró que este primer esquema topográfico no era muy dinámico
y plantea el segundo modelo, que es el que vemos acá, ¿no? El yo, el ello y el superyo. El ello es aquella estructura con la cual nacemos y se orienta hacia la búsqueda del placer. Un recién nacido cuando viene al mundo quiere que lo alimenten, quiere que lo abriguen. Si no lo abrigan, si no lo alimentan, llora. Entonces está ahí en esa búsqueda del placer. Cuando no consigue el placer, llora, ¿no? Se desespera. Pero poco a poco los adultos van formando en nosotros nuestra identidad. Te llaman por tu nombre, tú ya o te comunicas con tus familiares. Por lo tanto surge el yo. El yo que va a ser aquella estructura que nos permite conectarnos con la realidad, saber quiénes somos, saber quiénes son los demás. Pero a veces, a pesar de ello, cometemos algunas infracciones, ¿no? De repente cuando vas a una fiesta te dicen no agarres los dulces y agarras los dulces, ¿verdad? Si vas a una casa, no subas a los sillones, ¿no? Con el zapato, no camines por encima de los sillones y al final subes, ¿no? Porque de alguna manera no respetamos las normas, no somos conscientes de las normas. Pero poco a poco nos van informando, ¿no? Que debemos saludar, que no debemos subirnos en los sillones, ¿no? Lo que es correcto, que debemos devolver aquello que nos prestan. Entonces, eso sería el super yo, ¿no? El super yo sería la estructura que contiene las normas morales. Hay normas morales que están tan arraigadas en nosotros que las realizamos de manera inconsciente, ¿no? Por eso está que mira, se encuentra en el inconsciente también, ¿no? Pero la mayoría de ellas se encuentran en el plano consciente, ¿no? O en la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no? En caso de sismos, por ejemplo, ¿no? Eso está en tu memoria, ¿no? Tienes que recordarlo. Pero hay normas que tú todos los días tienes que aplicar, ¿no? Si vas a comprar pan y hay una cola de personas, una fila de personas, tú te pones al final, ¿no? Guardando tu distancia, ¿no? Que es la norma, ¿no? Entonces eso sería el superior, ¿no? El superior te dice qué cosas debes hacer bien, ¿no? Entonces vamos a ver acá esas definiciones, ¿no? El yo es el brazo ejecutivo, ¿por qué? Porque es el que en última instancia actúa. Por ejemplo, ¿no? Si un joven quiere estudiar, está con su libro, está con su cuaderno, y el cansancio le dicen, ¿por qué no descansas un ratito, ¿no? El ello lo va a impulsar a que sienta placer reposando un ratito. Pero el super yo le va a decir, no descanses, ¿no? Tienes que repasar. Repasa primero y descansa después. El ello le dice, no, descansa un ratito, ¿no? 5 minutos y luego estudia, ¿no? Entonces, quien en última instancia toma la decisión o de echarse a descansar o de estudiar es el yo. El yo es el que toma esa decisión. Es como si fuera una persona que tiene dos consejeros, ¿no? Uno le dice, sabes que descansa, el otro le dice, estudia, ¿no? Cumple con tu deber. El superior son las normas morales, los valores que hemos ido adquiriendo en el proceso de socialización y que es la versión, digamos, la mejor versión de nosotros, ¿no? El super yo eres tú en tu mejor faceta, se puede decir, ¿no? Si te piden que te describas cuando vas a buscar trabajo en tu currículum, tú pones yo soy una persona puntual, honesta, responsable, estudiosa, ¿no? Proactiva, o sea, pones lo mejor. No pones a veces soy impuntual, a veces descanso, ¿no? Mucho o duermo mucho, o sea, no vas a poner esas cosas, ¿no? Pones tú lo mejor de ti. Y el ello sería aquella fuerza instintiva, innata, con la cual nacemos todos los seres humanos y los animales también, y que se orienta hacia la búsqueda inmediata del placer. Ya, ese es lo fundamental. Bien, nosotros ya hemos analizado que para el psicoanálisis, para Sigmund Freud, el enfoque estructural era el enfoque más dinámico para poder explicar la personalidad. Entonces habíamos podido observar que según este enfoque dinámico, estructural, la personalidad tendría tres instancias, ¿no? El ello, que es aquella instancia, aquella estructura con la cual nacemos y nos orienta hacia la búsqueda del placer, eh, y después se va a desarrollar el yo, ¿no? El yo que es aquella estructura que permite mantener nuestro contacto con la realidad y mantiene nuestra identidad personal.
quiénes somos, cómo somos, ¿verdad? Sin embargo, este yo va a verse también desarrollado, influenciado por el super yo, que vienen a ser aquellas estructuras, aquellas normas, ¿no? Que vamos aprendiendo, adquiriendo y que nos permiten a nosotros tener de alguna manera un comportamiento socialmente aceptable, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el yo va a estar en medio de dos fuerzas. Una fuerza que lo impulsa hacia la búsqueda del placer y otra fuerza que lo impulsa hacia la búsqueda del deber, ¿verdad? Entonces el yo va a estar en medio. Es como si fuese una persona que tiene que tomar una decisión, ¿no? Y tiene dos consejeros, ¿no? Un consejero que le dice, no vayas a trabajar, finge que estás enfermo, y otro que le dice, tienes que ir a trabajar, tienes que cumplir con tu deber, ¿verdad? Entonces está en medio de dos fuerzas que van a tratar de dominar, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunas ideas, ¿no? El objetivo de la psique, o sea, del psiquismo, según el psicoanálisis, es la reducción de la tensión que proviene de la búsqueda del placer, ¿no? O sea, este ello nos está siempre impulsando hacia el placer, ¿no? Nos levantamos temprano, tenemos que ir a trabajar o estudiar y el ello nos dice, no, ¿sabes qué? Quédate un ratito más, descansa, ¿no? De repente. El yo se encarga de mediar las exigencias que operan el ello, el super yo y la realidad, ¿no? Entonces, el yo está en medio de tres fuerzas, ¿no? La realidad, que es la exigencia, ¿no? Los horarios de trabajo, los horarios de estudio, el ello, que es el que lo orienta hacia el placer, y el super yo, que lo orienta hacia el deber, hacia la responsabilidad. El super yo, al derivarse del yo, hace las veces de freno moral, ¿no? O contrafuerza de las preocupaciones prácticas que este último, con lo que se establece una serie de directrices que definen y limitan la flexibilidad del yo, ¿no? Entonces el super yo siempre está tratando de controlar, ¿no? Al yo para que haga lo correcto. Eh, Ciertas partes significativas del yo y del super yo pueden permanecer en un estado inconsciente, ¿no? O sea, hay partes del yo que ya forman parte de una estructura inconsciente de las cuales actuamos de manera automática, ¿no? Hay normas que no tenemos que pensarlas mucho, ¿no? De repente actuamos de manera inmediata, de repente ayudando, ¿no? Respondiendo, ¿no? Correctamente a las personas, ¿no? Saludando, por ejemplo, ya es un hábito, ¿no? Los hábitos morales que tenemos constantemente, ¿no? Bien, pero mira, se van a dar cuenta ustedes que este yo es el que toma las decisiones, ¿no? En última instancia. Por lo tanto, el yo va a tener que hacerse responsable de las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si se quedó dormido más tiempo y tuvo que justificar su tardanza en el trabajo, ¿no? Entonces, posiblemente el ello le ha jugado una pasada, ¿no? Le ha hecho quedarse dormido más tiempo. El super yo perdió en ese momento. Entonces, el yo va a tener que sufrir esa angustia, ¿no? De llegar tarde, de responsabilizarse por esa tardanza. El yo también puede tener una influencia del super yo cuando hacemos algo bueno, ¿no? Entonces, este yo, para superar la angustia que le produce esta doble influencia tanto del ello como el super yo, va a crear lo que se llaman mecanismos de defensa. Es como un joven de repente que postula a una carrera de repente como medicina, ¿no? Postula con mucha motivación, mucho deseo de estudiar esa carrera y cuando ve su resultado no alcanzó la vacante, ¿no? ¿Qué puede decirse a sí mismo, no? Bueno, ¿qué importa, no? A buena hora que no ingresé porque en realidad es muy difícil esa carrera y además no me gusta tanto, ¿no? Y además yo en realidad quiero ser economista, ¿no? O sea, comienza a justificar su fracaso a través de algunas racionalizaciones y justamente es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces el yo al sufrir, ¿no? Esta doble influencia del super yo y el ello, al tener angustia, ansiedad, va a resolver esa angustia, esa ansiedad mediante mecanismos de defensa, ¿no? Y vamos a verlo acá, ¿no? ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son estrategias elaboradas por el yo, por el ego, ¿no? Contra las fuerzas opresoras del id, del superego y de la realidad externa, ¿no? Entonces es el joven de repente que declara su amor a una chica y de pronto la chica le rechaza. Entonces hay una exigencia, ¿no? De los amigos, oye, ¿cómo te fue? Y le dicen, ¿no?
el super yo, ¿no? Que le dice, ¿no? Que está ahí influenciando para que él haga lo correcto y el ello que le impulsa, pues lo impulsó a declararse, ¿no? Entonces, en ese conflicto de esas fuerzas, de la realidad, ¿no? Del super yo y del ello, él va a buscar una salida, ¿no? De repente dice, no, no, al fin y al cabo no era tan bonita, ¿no? Y al fin y al cabo la chica era creída, ¿no? Y al fin y al cabo a mí lo más importante es el estudio, ¿no? De repente, y no estar perdiendo mi tiempo con chicas, ¿no? De repente es una justificación, ¿no? Él no lo hace de manera, de repente, consciente, racional, sino lo hace de manera inconsciente, le afloran esas justificaciones, ¿no? O sea, como de manera automática, ¿no? Bien, entonces el mecanismo de defensa puede ser la represión, que consiste en sacar de la conciencia aquello que nos es doloroso, aquello que nos es perjudicial, ¿no? Si de repente realizamos una actividad bochornosa, vergonzosa, al día siguiente nos olvidamos, ¿no? O al cabo de un tiempo nos olvidamos, ¿verdad? eh, si un joven de repente muy alegre, ¿no? Bailó encima de una mesa o hizo chistes, ¿no? Y hizo piruetas en una fiesta, posiblemente al día siguiente no lo recuerde tanto como si lo recuerdan sus amigos, ¿no? Entonces, como que por represión olvidamos aquellas experiencias traumáticas, vergonzosas. O si uno tiene un deseo de repente malicioso, ¿no? Si el joven desea que muera uno de sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué no se muere, ¿no? Pero ese deseo, quizá como es algo que no es aceptable socialmente, se va a esconder, se va a ocultar y no lo va a recordar, ¿no? Entonces, por eso acá nos dice que es la represión, es prevenir que los pensamientos dolorosos o peligrosos o sentimientos dolorosos o peligrosos entren en la conciencia, ¿no? Esa es la idea. Bien. La proyección es atribuir a los demás o a los otros la causa de nuestra angustia, nuestros defectos, nuestras envidias de repente, ¿no? Entonces el joven podría de repente decirle a su amigo, oye, no seas envidioso, ¿no? ¿Por qué tienes envidia, no? Si él tiene un celular, tiene su plata, ¿no? Él se lo compra, ¿no? O sea, de repente el envidioso no es el amigo, ¿no? Sino aquel joven que está hablando, está proyectando su envidia a su amigo. O de repente alguna chica ve a un muchacho que entra al aula y a su amiga le dice, oye, mira, ¿no? Yo sé que te gusta, ¿no? Le dice, ¿no? Entonces de repente no es que le guste a la otra señorita, sino a la chica que está hablando, ¿no? Quizá está proyectando su deseo en su amiga, ¿no? Eso viene a ser. La racionalización consiste en hacer que la conducta parezca racional, ¿no? O sea, justificar racionalmente algo que hemos hecho mal, ¿no? Entonces de repente la mamá le preparó su fiambre, su sándwich al pequeño hijo y cuando el pequeño regresa del colegio dice, mamá, ¿sabes qué? Me preparaste mi pan con pollo pero no tenía sal, ¿no? Y la mamá le dice, no, hijito, yo lo hice adrede porque la sal hace daño, ¿no? Y entonces de vez en cuando hay que comer bajo en sal, ¿no? De repente, ¿no? Entonces la mamá está racionalizando, ¿no? Racionalizando. O sea, está justificando aquello que hizo mal, ¿no? Entonces, una forma también de prevenir la angustia, ¿no? Eh, es una justificación racional. ¿Sí? Bien, entonces también cuando ese técnico decía que el puente no se cayó, sino se desplomó, ¿no? Y son cosas distintas, decía, ¿no? El puente no se ha caído, ¿no? Usted no sabe, ¿no? El puente se ha desplomado, ¿no? Usted como es periodista no sabe de lo que habla, ¿no? Yo sí sé, ¿no? Entonces, ese es tratar de justificar algo que no tiene sentido, el puente está caído, ¿no? O sea, no hay otro término que utilizar, ¿no? Pero él decía, no, técnicamente se ha desplomado, no se ha caído, ¿no? Entonces, te das cuenta que esa es una racionalización, ¿verdad? Bien. O también esta crisis de las vacunas, ¿no? De repente se vacunaron los funcionarios, ¿no? El presidente, las ministras, y después dicen, no, nos vacunamos, pero nosotros estábamos de repente frente a una vacuna experimental, ¿no? Estábamos dentro del grupo de personas que estábamos en el experimento, ¿no? En la muestra experimental, ¿no? Por lo tanto, esa vacuna no tenía utilidad, pero en el momento que se vacunaron sí sabían que esa vacuna les podía prevenir del COVID, ¿no? Pero en ese caso están tratando de justificar, ¿no? Racionalmente aquello que es injustificable, ¿no? Bien. La sublimación consiste en encontrar salidas inofensivas para la tensión asociada con necesidades frustradas, ¿no? Si una persona tiene una necesidad
de agredir a los demás, de insultar, de repente no va a poder hacerlo porque es algo moralmente inaceptable, pero quizá es una persona que se dedica a ser un novelista o un cuentista donde relata historias de agresión, ¿no? O es un cineasta, ¿no? Que sublima, canaliza toda su energía destructiva en una película, en una serie donde hay muertes de repente, ¿no? O simplemente es una persona que le gusta ver series o películas de acción donde haya mucha muerte, mucha bala, mucha sangre, ¿no? Entonces como que esa energía destructiva lo estamos canalizando en una actividad inofensiva, ¿no? Alguien lo pueden llevar a juicio porque está viendo muchas películas de terror o de acción o de violencia, no, ¿verdad? Eso no es algo que pueda ser juzgado como algo malo, ¿verdad? Bien, entonces esa es una sublimación, ¿verdad? Bien, esos son los mecanismos de defensa. También encontramos acá la formación reactiva, ¿verdad? Que consiste en encubrir un motivo o sentimiento experimentando conscientemente su opuesto. Ya, un ejemplo más sencillo, ¿no? ¿Cuál sería? De repente, si una señorita odia a su amiga, eh, su trato hacia ella no va a ser con odio, sino con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho amor, ¿no? Entonces, amiguita, ¿cómo estás? Me preocupa, no me he soñado contigo, dime, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿No? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Le dice, no, pero cuéntame, te veo un poco pálida, de repente, no, si tienes algún problema, cuéntame, ¿no? Cuentas conmigo para todo, ¿no? Además te he comprado, ¿no? Un pancito con pollo, te veo pálido, ¿no? O sea, ese exceso de preocupación, ese exceso de cariño, podría estar expresando realmente lo contrario, ¿no? Ese exceso de preocuparse por la salud, ¿no? En el fondo podría ser, según el psicoanálisis, que esta señorita quiere que su amiga esté enferma, ¿no? De repente, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, a veces eh, una señorita puede odiar a un joven sin mucha justificación, ¿no? Lo odia, le parece antipático, y sus amigas le dicen, oye, pero si no te ha hecho nada, ¿por qué te parece antipático? No sé, simplemente su presencia me cae mal, ¿no? En el fondo diría, podría decir el psicoanálisis que ese rechazo en el fondo encubre el deseo de estar con el joven, de ser enamorado, ¿no? De que sean amigos por lo menos, ¿no? Entonces ese podría ser lo que se llama la formación reactiva, ¿ya? Bien. Vamos a ver ahora la historia de la psicología. Es un tema que lo hemos resumido bastante en estas diapositivas y te vamos a decir qué es lo esencial, lo fundamental de este capítulo, de este tema. Los objetivos es identificar el objeto de estudio de cada escuela psicológica. Cada escuela psicológica tiene algo que se propone estudiar, y también reconocer los aportes de cada escuela. ¿Por qué se les reconoce? ¿Qué de nuevo dieron a la psicología? Entonces, eso es lo fundamental, ¿ya? Bien, el estructuralismo es aquella escuela que inicia la psicología científica. Su antecedente primario fue Wilhelm Wundt, ¿no? Wilhelm Wundt en Alemania desarrolla estudios que permiten dar el cambio de una psicología filosófica a una psicología científica. Ese cambio fundamental fue la invención de instrumentos, herramientas y metodologías que permitan estudiar la conciencia en condiciones experimentales, ¿no? Si un biólogo puede sacar parte de la sangre o parte de un tejido para analizarlo en un laboratorio, el psicólogo no puede sacar un pedazo de conciencia de la persona y llevarlo a un laboratorio, ¿no? Porque no es posible, la conciencia no es algo que sea, digamos, un objeto. Pues lo que hizo Wilhelm Wundt es llevar a toda la persona, ¿verdad? Ya dado que no puedo sacar un pedazo de conciencia, voy a llevar a toda la persona en un laboratorio. Y esta persona le va a hacer preguntas, ¿no? Preguntas sobre estímulos que yo voy a provocar en el medio. Entonces voy a colocar un objeto frente a él y voy a hacerle preguntas y él tiene que responderme qué está provocando ese objeto en su conciencia, ¿no? Esa es la metodología que utilizó Wilhelm Wundt para medir la conciencia, ¿no? Para medir el pensamiento, las sensaciones, las percepciones. Entonces, eso dio el paso a la psicología científica con Wilhelm Wundt, que diseñó también instrumentos, manuales para usar esos instrumentos, utilizó también
una fundamentación teórica, ¿no? Que planteó que la psicología debe estudiar la conciencia y realizó pues digamos bastantes estudios que los explicó, ¿no? Con bastante detalle en 50 manuales que él elaboró, más de 50 manuales, ¿no? Explicando los resultados de sus investigaciones. Y también publicó un libro de psicología general en 2 tomos, ¿no? Que compendiaba todo lo que él había estructurado como conocimiento científico de la psicología. Sin embargo, el estructuralismo como tal no surge en Alemania, sino en Norteamérica, con un discípulo de Wilhelm Wundt que fue Edward Tishner, ¿no? Era inglés de nacimiento y vivió en Estados Unidos, ¿no? Y realizó estudios de psicología, ¿no? De investigación en psicología en la Universidad de Cornell, ¿no? Él planteó que el objeto de estudio de la psicología es la conciencia y que la conciencia era una estructura que unificaba procesos como la sensación, ¿no? Las imágenes y los sentimientos, ¿no? Entonces por eso acá nos dicen la conciencia está constituida por sensaciones, imágenes y afectos. Entonces, ¿qué estudia la psicología según el estructuralista Edward Tishner? Estudia la conciencia. La conciencia como la suma total de experiencias, ¿no? Eso es la conciencia como una estructura que tiene experiencias. Y esas experiencias él lo eh, dividió en 3 momentos, ¿no? Sensaciones, imágenes y afectos, ¿no? Entonces las sensaciones como elementos de la percepción, las imágenes como elementos de las ideas o el pensamiento y los afectos como elementos de las emociones, ¿no? En pocas palabras, tú cuando ves a una persona, a veces puedes tener sensaciones, ¿no? Visuales, auditivas, olfativas de esa persona, ¿no? Entonces te puedes ver a una persona de 1,70 m con zapatillas, ¿verdad? De repente con una figura atlética y tú puedes, luego de ver esas, eh, a ver, captar esas sensaciones, puedes hacerte la idea de que es un deportista de repente, ¿no? Un futbolista, ¿verdad? Y quizás si a ti te gusta el fútbol, te puede caer bien esa persona porque es un deportista, es una persona que hace algo productivo, ¿no? A nivel de lo que viene a ser el deporte, ¿no? La capacidad pues para el esparcimiento sano, ¿no? Entonces ahí vemos 3 elementos, ¿no? Sensaciones, ideas, ¿no? Sensaciones, lo que captas de la persona a nivel físico, a nivel de estructura corporal, a nivel de ideas, lo que tú supones que es la persona, deportista, y a nivel de sentimientos, afectos, que te puede caer bien porque es un deportista, ¿no? Que hace algo bueno para la sociedad, ¿no? Entonces de repente ese sería más o menos un ejemplo, ¿no? De cómo estudiaba este estructuralismo la conciencia, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, el método que utilizó fue el método de la introspección, que consistía en lo que te dije, ¿no? Utilizar de repente estímulos frente a una persona a la cual la habían preparado para que pueda verbalizar, ¿no? En base a preguntas que le hacían, ¿no? Entonces, describir objetos, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? El sujeto observaba estímulos y debía describirlos sin utilizar palabras significado o palabras cosa, ¿no? Entonces debería describirlos con lo inmediato, ¿no? Lo primero que le venía a la mente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Solo los observadores bien entrenados podían llevar a cabo la introspección de forma científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una palabra significado sería que la persona diga, ¿qué veo acá? Veo una naranja, ¿no? Esa no era la idea, ¿no? La persona tenía que decir, ¿no? ¿Qué ves acá? Veo algo esférico, ¿no? Veo algo anaranjado, ¿no? Veo algo brillante, ¿no? Realmente trataba de reducir al mínimo en palabras muy sencillas sin referirse a objetos, ¿no? No debía decir de primera instancia, veo una naranja, ¿no? Veo una pelota, no. Veo algo brillante, veo algo anaranjado, ¿no? O sea, veo algo más sencillo, ¿no? De repente después ya le decía, ¿y si unes todos esos elementos, qué configuras? Ah, una naranja o una pelota, ¿no? ¿Y eso qué te causa? ¿Te causa agrado o desagrado? Bueno, me agrada la naranja y por lo tanto
ese objeto me cae bien, ¿no? Entonces vemos ahí los tres elementos, ¿no? Ya lo que son sensaciones, imágenes y sentimientos, ¿no? Eso es. ¿Cuáles son los aportes del estructuralismo a la psicología? Es haber dado una metodología, haber formado a muchos psicólogos para que repliquen estas investigaciones en sus lugares, sus países, eh, y haber incorporado a la psicología los conceptos de una ciencia experimental, propio de las ciencias naturales, ¿no? O sea, ese es el aporte. En ese momento, las ciencias naturales eran el modelo de ciencias, ¿no? Maduras, ¿no? Entonces, la psicología trataba de parecerse más a la biología, de repente, ¿no? A la física, a la química, ¿no? Bien, entonces, los datos primarios eran obtenidos mediante la introspección, o sea, las palabras sencillas para describir las cosas, ¿no? Y aceptó el paralelismo psicofísico de Wilhelm Wundt, ¿no? O sea, de que había un paralelismo entre lo que viene a ser la mente y el psiquismo, ¿verdad? Como que existen dos realidades paralelas que se relacionan entre sí, pero que una no es una función necesariamente de la otra, ¿no? Son dos mundos paralelos, ¿ya? Eso es, no es decir, pues, de que así como el hígado produce bilis, el cerebro produce pensamientos, no es así, ¿no? Porque el pensamiento, nuestras imaginaciones, nuestras percepciones no dependen solamente del cerebro, sino del entorno, ¿no? De la realidad. Por lo tanto, hay una realidad que está configurando esa mente, ese proceso psicológico en paralelo con el cerebro, ¿verdad? Entonces por eso se habla de un paralelismo psicofísico. Bien, esa es la importancia del estructuralismo. Entonces, en síntesis, el estructuralismo fue desarrollado por Edward Tishner y planteó que la psicología debe estudiar la estructura de la conciencia con el método llamado la introspección. Y el principal aporte del estructuralismo a la ciencia psicológica es justamente eso, ¿no? Haber fundamentado, haber dado los primeros pasos para que la psicología sea considerada una ciencia. Con el aporte importante de Wilhelm Wundt, ¿no? Entonces, Wilhelm Wundt es el antecedente, ¿no? El estructuralismo es una corriente, una escuela que surge en Norteamérica. Bien, el funcionalismo también es una corriente que surge en Norteamérica y surge en polémica con el estructuralismo. Entonces, John Dewey, James Angel, ¿no? Hervé Carr, eh, proponen que la psicología debe estudiar la función adaptativa de la conciencia, ¿no? ¿Para qué nos sirve la conciencia? Nos sirve para adaptarnos, ¿no? Ellos, por ejemplo, estudiaron la función que cumple la emoción, ¿no? En el proceso de adaptación. Entonces, cuando hay un temblor, ¿por qué salimos corriendo? De miedo, ¿no? Justamente por el miedo. Y eso permite preservar nuestra vida. Por lo tanto, la conciencia cumple una función de adaptarnos y preservar nuestra vida, ¿no? Eso es lo fundamental. Por eso, eh, por eso la psicología es el estudio de la actividad mental que a su vez es un término genérico para la conducta adaptativa, o sea, la conciencia en función a la capacidad de adaptación. Entonces acá nos dice tres postulados fundamentales, ¿no? Según Ángel, que es el estudio de las operaciones mentales, el estudio de las utilidades fundamentales de la conciencia, ¿para qué nos sirve la conciencia? El estudio de la relación entre el organismo y el ambiente, ¿no? Es decir, si para algo nos sirve la conciencia es para relacionarnos con el ambiente, pero de forma adaptativa, ¿no? Para adaptarnos al medio cambiante, ¿no? El hecho de que ahora seamos más conscientes de las enfermedades y usemos nuestras mascarillas y tratemos siempre de evitar cualquier tipo de contagio, eso es la función de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son aquellos que se infectan, ¿no? ¿Son los más débiles? ¿Son los más de repente pobres? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Es la persona que se descuida, ¿verdad? Y no sigue los protocolos que nos indican
que debemos seguir para evitar el contagio. Hay gente muy pobre que no tiene mucho que comer y no se contagia. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener mascarillas, a pesar de tener tres mascarillas nada más, las usa bien, ¿no? Y se lava las manos posiblemente. Y porque hay gente que teniendo mucho dinero se enferma, ¿no? Entonces, esa es la capacidad adaptativa, ¿no? De nuestra conciencia frente al medio, ¿no? Al entorno. Es muy importante ese concepto. Bien, el método que utilizó también heredó o utilizó el método experimental, ¿no? Ideado por Wilhelm Wundt mediante la introspección. También utilizó la observación en humanos y en animales. Y fue para ellos lícito hablar en términos subjetivos, como hablar de intenciones, pensamientos, ¿no? Deseos, ¿no? O sea, ellos no fueron muy radicales en decir que la psicología solamente debe estudiar el comportamiento observable, sino que fueron también bastante democráticos, ¿no? Al aceptar términos subjetivos para la psicología, ¿no? O sea, fueron bastante permeables, se puede decir, ¿no? Para utilizar términos como mente, pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no? Sin que tenga un correlato necesariamente conductual, ¿no? Como si ocurrió con el conductismo, ¿no? Que fue más radical en hablar solamente de conducta observable, ¿no? Entonces es una corriente norteamericana que como propósito en su objeto de estudio era estudiar lo que era útil para la conciencia. Por lo tanto, ellos fueron los primeros que hablaron de una psicología aplicada a la educación, al trabajo, a la industria, a la guerra también, ¿no? Porque fueron los funcionalistas los primeros en crear pruebas psicológicas para seleccionar a los soldados que iban a ir a la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos hicieron de la psicología algo práctico, ¿no? Que pueda servir para, digamos, ayudar a los demás, ¿no? Entonces puede ser que ellos fueron uno de los que afianzaron los test mentales, ¿no? Que utilizaron la estadística, ¿no? Para elaborar test mentales, ¿no? Adoptaron posiciones asociacionistas para explicar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje como el resultado de la asociación entre experiencia, ¿no? Y conducta y comportamiento, ¿no? Y realidad. Estudió el papel de la orientación en el proceso del aprendizaje. Ellos, sobre todo John Dewey, planteó toda una metodología para que los niños aprendan mediante la actividad de descubrimiento, la experimentación. Propuso que el aprendizaje no sea algo que genere pues en la persona tedio, aburrimiento, sino que sea motivador, ¿no? Que el niño descubra, ¿no? Por sí mismo lo que tiene que aprender, ¿no? Ese es un aporte importante de la psicología de Dewey aplicado pues a la educación. Bien, eh, vamos a ver el psicoanálisis que ya hemos visto sus principales conceptos. Fue propuesto por Sigmund Freud, quien estudió medicina y se inclinó por estudiar los pacientes histéricos. Un paciente histérico es una persona que tiene una dolencia física, pero que no tiene causa orgánica, ¿verdad? Entonces él sospechaba que esa causa no era orgánica necesariamente, sino era psicológica, ¿no? Esa es su hipótesis, que no era de él, sino era una hipótesis que era fundamentada por muchos médicos, ¿no? Sin embargo, no eran médicos que tenían mucha autoridad y los demás se burlaban justamente de esa hipótesis, ¿no? Los otros médicos que eran más ortodoxos, más científicos, se puede decir en el término estricto de la palabra, decían no, ¿no? Es imposible que un problema psicológico esté provocando parálisis de las piernas, ¿no? Es imposible. Hay una causa orgánica que no descubrimos, decían, ¿no? Bien, entonces eh, el psicoanálisis, como ustedes recordarán, planteó que si hay un trauma psicológico que la persona no recuerda y que está causando su parálisis, ese trauma está en una estructura de su mente que se llamó inconsciente, o que lo llamaron inconsciente, ¿no? Es inconsciente porque no podemos acceder a él de manera deliberada. Entonces, esos contenidos del inconsciente pueden ser, ¿no?
deseos, imágenes, ¿no? Experiencias traumáticas, o también las fuerzas instintivas, ¿no? Que tenemos, como son el eros, el instinto hacia la vida, y el tánatos, que es el instinto hacia la muerte. Entonces, ¿por qué las personas hacen a la vez cosas que le causan placer pero que le puede causar daño, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que sigue fumando y siente placer fumando sabiendo que eso le hace daño, o porque hay mucha gente que sigue comiendo comida chatarra, comida que le puede causar alto contenido en colesterol en la sangre, sin embargo, lo comen sabiendo que le hace daño. Entonces, como que hay una especie de unidad entre el placer y la sensación de riesgo, ¿no? Que podemos experimentar, porque hay mucha gente que, a pesar de que saben de que se pueden contagiar del COVID, asisten a fiestas masivas y están expuestos a la enfermedad, ¿no? Entonces hay como una unidad, ¿no? Entre esa búsqueda del placer y a la vez el arriesgarse a perder la vida o perder la salud, ¿no? En este caso. Bien, el método, como les había indicado al inicio, fue la hipnosis. La paciente o el paciente era hipnotizado. En estado de trance hipnótico recordaba las experiencias traumáticas. El psicoanalista, ¿no? Descubría esas experiencias traumáticas y lo despertaba y le decía, mira, tu parálisis se debe a esta causa, ¿no? A este problema. Tu fobia se debe a este problema, ¿no? Por ejemplo, él había encontrado que una señorita tenía fobia al agua, hidrofobia. Cada vez que veía agua tenía náuseas, ¿no? No podía ver agua, y cada vez que tomaba agua sentía mucho asco. Entonces, cuando la hipnotizan, eh, ella recuerda algo que no lo recordaba conscientemente, ¿no? Sino en el trance hipnótico, ella recordó que una vez fue a la casa de una amiga y vio que su perro, el perro de la amiga, tomaba agua en un tazón, ¿no? Muy parecido o igual, ¿no? En forma, en estructura, que el tazón que usaba la señorita, ¿no? Para tomar su sopa, tomar su comida, ¿no? Entonces, eso le causó tanto asco, ¿no? Ver que un animal estaba tomando un cubierto, en un tazón muy parecido al que ella utilizaba, se grabó en su inconsciente, ¿no? De tal manera que a los pocos días ya surgió en ella la fobia al agua, ¿no? Entonces, cuando le hace recordar esa experiencia, la señorita toma conciencia, ¿no? De ese hecho y comienza a perderle el miedo, el temor, el asco al agua, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ese es uno de los casos que se documentan, ¿no? Y que de alguna manera dan origen al psicoanálisis. Pero la hipnosis era un problema porque no toda persona era hipnotizable y además a veces las personas recordaban cosas que no reconocían, que de repente eran más fantasiosas que reales, de tal manera que la hipnosis no era un método muy fiable, muy práctico, ¿no? Demoraba mucho y a veces no era muy confiable, ¿no? Por lo tanto, cambió al método de la asociación libre de ideas, que consiste en que el paciente se recuesta en un diván y el psicoanalista le puede decir una palabra o le puede decir que trate de hablar sin ningún tipo de censura de todo lo que viene a su mente, ¿no? Cierre los ojos y visualice cualquier cosa que usted venga a su mente y comienza a hablar, ¿no? Si cambia de imagen, hable de cualquier cosa. No tiene que haber acá orden, no tiene que haber acá restricciones, ¿no? No hable sin miedo, sin temores, ¿no? Entonces la persona comenzaba a hablar y el psicoanalista tenía que tomar nota y tenía que ir analizando, ¿no? ¿Qué de eso que decía la persona tenía un mensaje a nivel de su inconsciente, ¿no? Esa es la asociación libre de ideas, ¿no? Y también comenzó a utilizar la interpretación de sueños. Sigmund Freud recomendaba a sus pacientes que traten de recordar, ¿no? En las mañanas todos los sueños que habían tenido y lo anoten, ¿no? Y después el psicoanalista iba a escuchar esas narraciones de los sueños e iba a interpretar, ¿no? Qué problemas o qué situaciones en su inconsciente estaban causándole algún malestar, ¿no? A la persona, ¿verdad? Se dice que Sigmund Freud era incluso muy estricto en eso. Todos los sueños que él tenía los escribía en un cuaderno y él mismo se autoanalizaba, ¿no? Bien. Los aportes del psicoanálisis, bueno, han influenciado en la cultura, en el arte, en la política,
muchos ámbitos de la cultura, ¿no?, actual, hay una dosis de psicoanálisis, ¿no? En política, ¿no? Hay incluso libros en el Perú, ¿no? Psicoanálisis de la corrupción en el Perú, por ejemplo, ¿no? Eso es, ahí imagínate, estudios de sociología, de política, ¿no? De arte, ¿no? Que toman en consideración estos temas propuestos por Sigmund Freud. La preocupación por la sexualidad y sus efectos en la vida cotidiana, Freud es el que plantea pues de que muchos de los problemas, ¿no?, que tiene la persona es debido a que en las etapas de su infancia, su niñez, no logró satisfacer de manera correcta, digamos, la búsqueda del placer sexual, ¿no? Entonces, para Freud, el ser humano tiene un desarrollo psicosexual que inicia desde el momento de que nace, ¿no? Entonces él hablaba de etapas oral, ¿no?, anal, fálica, latencia, genital, ¿no? Si hubiera habido algún trauma en esas etapas donde el sujeto no encontró la satisfacción sexual, puede eso repercutir en su vida adulta, ¿no? Esa es un poco la importancia que le dio Freud a la sexualidad humana, ¿no? Entonces, quizá en la actualidad eso no se toma muy en serio, pero por lo menos puso de importante un criterio que es la crianza, la relación con los padres, ¿no? La vida cotidiana en el hogar, que puede influir en la vida adulta, ¿no? Si ustedes han visto la película El Joker, por ejemplo, tiene un componente psicoanalítico, ¿no? La relación del payasito este con su mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, veían que era un sujeto adulto, ya más de 40 años, que seguía viviendo con su mamá. Y su mamá lo trataba como si fuese una persona incapaz de ser independiente, ¿no? Entonces, eso configura incluso una, una explicación psicoanalítica, ¿no? Tiene una explicación psicoanalítica, ¿no? Bien, entonces es importante esa valoración de la sexualidad en las etapas tempranas de la vida, ¿no? La terapia psicoanalítica fue también un aporte importante del psicoanálisis contra los métodos invasivos, ¿no? Entonces, antes, cuando un paciente estaba deprimido, lo primero que hacían pues era llevarlo a una bañera y le echaban agua helada en la cabeza durante horas para ver si se curaba de la depresión, ¿no? O en su defecto ya le pasaban electricidad en la cabeza y pues lo curaban supuestamente, pero en vez de curarlo generaban más problemas, ¿no?, a la persona. Entonces Sigmund Freud no estaba de acuerdo con esos métodos. Decía, no, esos métodos no son humanos, ¿no? Son inhumanos, ¿no? En la actualidad le damos la razón a Sigmund Freud, pero en la época se burlaban de Freud. ¿Cómo vas a estar tú conversando con la gente, vas a curar a las personas? No, no, eso es chamanería, le decían, eso es brujería, ¿no? ¿Crees en la brujería? Le decían, ¿no? En la actualidad no se utiliza ya la electricidad ni el baño con agua helada para curar a los pacientes, ¿no? Se les da medicamentos, se les conversa, se trata de hacer psicoterapia con ellos, ¿no? Entonces, en cierta medida, el reclamo que hacía Sigmund Freud era correcto en su época, ¿no? Y el método quizá no era el adecuado, pero de todas maneras tuvo ese aporte, ¿eh?, muy importante en la psicología actual. Bien. La reflexología es una corriente que surge en la Unión Soviética, bueno, en el proceso de transición entre la Rusia zarista y la Unión Soviética. Hubieron psicólogos o fisiólogos, mejor dicho, fisiólogos médicos como Besterev, que estaban interesados en convertir a la psicología en una ciencia objetiva, en contraste con la psicología subjetiva, ¿no?, que ya había fundado Wilhelm Wundt, que había desarrollado posiblemente también otros psicólogos como los de la Gestalt, ¿no?, otras corrientes que estudiaban la conciencia. Entonces los reflexólogos dijeron, no, la psicología debe fundarse en el estudio objetivo de la materia, ¿no?, porque eran influenciados por el materialismo histórico, dialéctico, que llevó al poder, pues justamente como filosofía, a Lenin, ¿no?, a los soviets, ¿no?, a gestar la Unión Soviética en la Rusia zarista como producto pues de la Revolución de Octubre. Entonces, eh, ellos plantearon que la psicología debería estudiar las leyes que rigen el aprendizaje,
mediante el estudio de reflejos que se realizaba al estudiar justamente el cerebro, ¿no? El cerebro de un sujeto, de un organismo determinado, ¿no? Entonces, esos reflejos tienen como centro fundamental al sistema nervioso, ¿no? A la actividad nerviosa cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? El estudio justamente de la actividad nerviosa cerebral mediante los reflejos. Esta investigación de Besterev estaba muy desarrollada en su época, sin embargo recibe un apuntalamiento, un aporte formidable cuando Iván Pavlov descubre el condicionamiento clásico, ¿no? Por lo tanto, el método experimental tiene un aporte fundamental cuando Iván Pavlov descubre que los perros podían aprender a reaccionar frente a estímulos artificiales, ¿no? O sea, recuerdan ustedes que Pavlov, cuando hacía sonar la campana, el perro no salivaba, pero después de asociar el sonido de la campana con carne en el hocico del perro, después de asociarlo varias veces, el solo sonido de la campana provocaba la salivación. Este descubrimiento para los reflexólogos, como Besterev, fue, claro, digamos, el darles la razón, ¿no? Fue de alguna manera el apuntalamiento, ¿no? Un aporte importante para que digan ellos, bueno, teníamos razón, ¿no? Lo que yo estaba planteando como una hipótesis, ahora Pavlov lo ha descubierto en un experimento, ¿no? Entonces, esta reflexología desarrolló entonces un modelo de cómo aprenden las personas, llamado el condicionamiento clásico, ¿no? De Iván Pavlov. Y esto de alguna manera aportó al estudio del cerebro, ¿no? De los soviéticos se interesaron por el estudio del cerebro, de la actividad nerviosa cerebral, el condicionamiento clásico, ¿no? ¿No? En animales, básicamente Pavlov estudió con perros, y también esto fue llevado a Norteamérica por John Watson y lo aplicó en seres humanos, ¿no? Lo aplicó en el caso del niño Alberto, por ejemplo, que influyó bastante para que el conductismo, al igual, ¿no?, que la reflexología, sean, digamos, preponderantes, ¿no?, en el desarrollo, pues, de una teoría del aprendizaje, ¿no? El aporte también es el énfasis que le daban los soviéticos a encontrar una psicología materialista que excluya cualquier concepto mentalista, al punto incluso que decían los reflexólogos que la psicología como ciencia debería ser un anexo o una disciplina de la biología, ¿no? Ese era el ideal de la reflexología de Besterev, ¿no? De que así como hay una zoología, así como hay una, ¿no?, realmente unas ramas, ¿no?, de la biología, ¿no? Etología, ¿no? Zoología, ¿no? ¿Verdad? También haya una psicología, ¿no? Una disciplina de la biología. Sin embargo, esto no tuvo éxito y pues ahora se sabe que la psicología es independiente de la biología, ¿no? Porque tiene otro objeto de estudio. Es un aporte importante de la psicología soviética. La Gestalt es una corriente alemana que surge también en oposición a la corriente llamada estructuralista. Fue planteado por Max Wertheimer, Kafka y Kohler, ¿no? Ellos en contraparte, en oposición, en polémica con lo que hicieron los estructuralistas, que planteaban que la psicología debe estudiar la conciencia como una estructura, partiendo de sus elementos. el- la Gestalt planteó que la psicología debe estudiar la conciencia como una totalidad. O sea, cuando una persona ve una naranja, no ve algo anaranjado, brillante, redondo, ¿no? Ve directamente una naranja, ¿no? O sea, eso de partir de palabras simples para luego llegar a decir que es una naranja o una pelota, no, la gente directamente ve una naranja, ve una pelota. Para probar ello, los de la Gestalt hicieron
encuestas, hicieron pruebas a muchas personas y comprobaron, ¿no?, que cuando las personas ven una imagen, no ven de repente tres rayas, ven un triángulo, ¿no? Cuando ven una imagen, no ven de repente cuatro puntos, ven un cuadrado de repente, ¿no? O sea, las personas tratan siempre de configurar las cosas, por más que estén separadas, como una totalidad. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso el objeto de estudio de la psicología, según la Gestalt, sería la conciencia como una experiencia inmediata que captura, que capta la totalidad. ¿Ya? Entonces acá nos dice, la experiencia inmediatamente tal como aparece a la conciencia como totalidades significativas, no como agregados de sensaciones elementales. O sea, estudiar la conciencia como una totalidad. Las formas o gestalten son organizaciones naturales, ¿no?, que se encuentran en la naturaleza, en el cerebro y la experiencia. No es algo que la mente imponga a la experiencia, ¿no? O sea, planteaba que esa estructura, ¿no?, de la conciencia no era algo que estaba en la realidad, sino que era el cerebro que ya tenía una especie de molde, ¿no?, de estructuras para poder captar las totalidades, ¿no? Eso era. Bien. El método que utilizaron fue el método experimental, la observación, utilizaron entrevistas con personas, ¿no?, y realizaron estudios de tipo cualitativo, ¿no? Cualitativo. Los aportes principales de la Gestalt fueron haber desarrollado las leyes de la percepción, ¿no?, figura y fondo, constancia perceptual, ¿no?, que ya hemos visto en un capítulo de percepción, y a la vez también eh, Kohler y Kafka plantean la teoría del aprendizaje súbito por insight, ¿no? Recuerdan ustedes, no sé si han visto esos chimpancés, ¿no?, que le colocan unos plátanos colgados, ¿no?, en la altura, y el chimpancé de manera súbita, de manera inesperada, de un momento a otro descubre que si coloca una caja sobre la otra podría treparse y agarrar los plátanos, ¿no? Entonces, ese descubrimiento no lo hace por ensayo y error, no es que durante varios días trató de colocar las cajas, ¿no?, sino ocurre de un momento a otro, ¿no? El chimpancé quiere coger los plátanos, se sube en una caja, no los puede coger, pero de pronto aparece esa relación entre los tres elementos y los pone uno encima de otros, trepa y agarra los plátanos, ¿no? Entonces, eso ese es el insight, ¿no?, el descubrimiento súbito. Bien. Entonces, a eso se llamó pues el insight, el aprendizaje por descubrimiento súbito, ¿no? Y también influyó en las teorías de dinámicas de grupos, ¿no?, que las personas tenemos un campo de acción que se llamó la teoría del campo, ¿no? O sea, tenemos un campo de influencia social, ¿no?, dentro de los cuales se forman los grupos, y eso se ve en las aulas, ¿no? A veces cuando fusionan dos aulas, cada grupo se configura de manera homogénea en cada lugar, ¿no? En la parte derecha, la parte izquierda, de repente, ¿no? O sea, como que siempre tratamos de mantener un nivel de influencia, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Es la teoría del campo según Kurt Lewin, ¿no? Esa es la Gestalt, ¿no? El conductismo es una corriente que surge en Norteamérica, fundada por John Watson. John Watson estudió psicología y estaba interesado en fundar una psicología científica de acuerdo a los postulados positivistas que no utilice términos mentalistas, ¿no?, como ideas, pensamientos, ¿no?, sino que utilice conductas observables, ¿no? John Watson empezó pues a estudiar con ratones hasta que de pronto le llega la investigación de Iván Pavlov sobre el condicionamiento clásico y lo aplica en seres humanos, ¿no?, en el caso del niño Alberto, ¿no? Al niño Alberto, recuerdan ustedes que se le acerca un roedor blanco y en el momento que el niño quiere agarrar al roedor se produce un ruido intenso, ¿no? Y eso se repite varias veces, de tal manera que después de 3, 4 o 10 veces, el solo hecho de que le muestren el roedor blanco, el bebé comenzaba a llorar, ¿no? Entonces este bebé había adquirido una fobia a los roedores blancos. ¿Por qué? Por esa asociación, ¿no?, que se produjo entre el estímulo, el ruido y el ratón blanco, ¿no? Entonces el ratón blanco adquirió la propiedad de desencadenar una respuesta que antes no provocaba, ¿no? Eh,
Entonces el objeto de estudio es la conducta observable, medible, mensurable y rechazó cualquier tipo de término mentalista, ¿verdad? Y Watson propuso que la conducta era todo tipo de movimiento. Él suponía que el mismo pensamiento era un movimiento interno de las cuerdas vocales. O sea, era muy ortodoxo, muy rígido con esta idea de que la psicología no debe aceptar términos como ideas, mente, ¿no? Ideas subjetivas, ¿no? La psicología debe traducir todo en comportamientos observables, medibles, mensurables. Por lo tanto, el pensamiento como tal no existiría, sino existiría movimiento interno de glándulas, de cuerdas vocales, que si no las conocemos ahora es porque todavía no tenemos las herramientas, ¿no? Decía Watson, ¿no? Sino cuando tengamos las herramientas para ver cómo el pensamiento se, ¿no? se traduce en movimientos corporales internos, ese es el verdadero objeto de estudio de la psicología, ¿verdad? Pero por lo menos, diría Watson, si no podemos saber que una persona está pensando, podemos saber que marca correctamente una respuesta, ¿no? Si le dejo un problema de matemática y lo resuelve y marca la respuesta correcta, se supone que está pensando, ¿no? De esa conducta de marcar o de escribir la respuesta correcta sería un ejemplo de cómo su pensamiento se materializa en un acto que viene a ser el marcar la respuesta correcta, ¿no? Entonces ahí sería una conducta observable. El método utilizado fue el método experimental por excelencia, eh, que utilizaba pues el condicionamiento clásico para el estudio del comportamiento, ¿no? De la conducta, de la psicología. Adoptó el condicionamiento clásico como método de investigación. Los aportes del conductismo a la psicología fue haber desarrollado una teoría del aprendizaje fundamentado en investigaciones, ¿no? Que no solamente lo aplicó con animales, sino también con seres humanos. Lo aplicó incluso también a situaciones clínicas, ¿no? Situaciones eh, hospitalarias, ¿no? Para curar fobias, para curar de repente comportamientos inadecuados, ¿no? Una de las críticas quizás simbólicas más importantes fue la película La Naranja Mecánica, donde se utiliza justamente el condicionamiento clásico para tratar de curar, entre comillas, a un psicópata, ¿no? Entonces, eso que se ve en la película se aplicó en algunos casos en pacientes, en personas, ¿no? Para curarlos supuestamente de los males, pero en vez de curarlos les generabas más trauma, ¿no? Sin embargo, fue este método utilizado el que permitió crear al conductismo como una corriente psicológica del aprendizaje, ¿no? Bien, y la idea pues de que la psicología utilice, ¿no? De manera rigurosa los métodos experimentales, lo cual lo emparentaba pues con las ciencias físicas, biológicas, ciencias naturales, le dio pues un peso importante a la propuesta metodológica de John Watson, ¿no? Ese es otro aporte importante de esta corriente. Bien, vamos a ver que estos son los principales. Bueno, vamos a ver acá el humanismo también como una corriente norteamericana que surge como una respuesta a la crisis que sufría Norteamérica después pues, de las guerras. Eh, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se vivía pues una crisis económica, política, cultural, y el humanismo surge como una tercera forma de entender al ser humano. La primera forma era el psicoanálisis, que entendía que el ser humano era dominado por fuerzas inconscientes. La segunda forma o fuerza de entender al humano era el conductismo, que decía que el ser humano estaba dominado por estímulos externos. El humanismo rechaza esa propuesta, ¿no? Vemos acá a Abraham Maslow, Rogers, ¿no? Jacob Moreno, Salomón Peirce, plantean que el ser humano no está dominado ni por el inconsciente ni por fuerzas externas, sino que el ser humano es dueño de sí mismo y que el ser humano es capaz de hacer de su vida lo que mejor le parezca, hacer de su vida de repente lo que ella desee, ¿no? Las metas que se propongan. Por lo tanto, el ser humano es un ser consciente, ¿no? Libre y que puede elegir, que puede decidir. El objeto de estudio, por lo tanto, para el humanismo es la persona como una totalidad consciente, ¿no? Responsable de sus actos, con capacidad de elegir y con la capacidad de poder hacer de su vida eh,
lo que se proponga, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por lo tanto, una persona puede vivir intencionadamente orientada a metas y valores, ¿no? Que son la base de su identidad. Por lo tanto, una persona cuando viene al mundo, cuando nace, nace como una semilla capaz de florecer y dar los frutos mejores que se le pueda, ¿no?, proponer, ¿no?, a esa persona, ¿no? Entonces, plantea esa idea. El método que utilizaron ellos, rechazaron los métodos experimentales, plantearon que al ser humano no se le puede estudiar como si fuera un ratón de laboratorio, planteó la importancia del método biográfico, que trata de hacer una historia de la persona, una anamnesis, ¿no?, mediante una entrevista, ¿no?, ver cuáles son las influencias que ha tenido, ¿no?, cuál es su historia personal. El estudio de caso único señala pues de que no puedo yo utilizar un estudio masivo de 1000 personas, 5000 personas, ¿no?, de 500 personas, sino debo estudiar biografías individuales, ¿no?, y de ellas puedo sacar ideas que puedan contribuir a los demás, ¿no? Ese es el estudio de caso único. Análisis del producto, que tiene que ver el análisis de las cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? O sea, qué producimos a nivel de cultura, a nivel de sociedad, ¿no?, a nivel de individuos, ¿no?, a nivel de familias, ¿no? Entonces, este análisis del producto hace referencia a aquellas condiciones externas e internas que motivan que las personas hagan las cosas, ¿no? Es muy importante también eh, ver que la persona no solamente es, ¿no?, lo que dice ser o lo que dicen de él ser, sino también está vinculado con lo que hace, ¿no?, con lo que hace cotidianamente. Eso es muy importante. Los aportes del humanismo es haber planteado varias teorías de la personalidad, existen más de 10 teorías humanistas de la personalidad, haber propuesto enfoques psicoterapéuticos alternativos al conductismo y al psicoanálisis. El conductista te dice qué tienes que hacer. El psicoanálisis te dice qué tienes que hacer también, ¿no?, en base a tus fuerzas inconscientes. Pero el humanismo te da un enfoque psicoterapéutico donde te dice yo te puedo ayudar a elegir y al final quien debe elegir eres tú, porque tú eres el que tiene que resolver sus problemas, ¿no? Entonces le da a la persona la prioridad, ¿no?, de poder decidir por sí mismo. Plantea también una teoría acerca de las necesidades de Abraham Maslow, que es utilizada actualmente para explicar justamente el desarrollo de las motivaciones en los seres humanos, ¿verdad? Ese es el humanismo. Bien. También en Norteamérica surge el cognitivismo, que es una corriente que desarrolla una analogía entre la computadora y el ser humano. Pero el cognitivismo, lo que debe estudiar la psicología son los procesos cognitivos. Estudiando los procesos cognitivos podemos conocer cómo se desarrollan los afectos y las motivaciones de la gente. Eh, entonces, esto lo plantea George Miller, ¿no? George Miller, Jerome Brunner, Neisser, que son psicólogos que hacen estudios sobre el lenguaje, sobre cómo pensamos, ¿no?, cómo razonamos, y para ellos lo importante es la parte cognitiva. Es decir, ¿por qué le tenemos miedo a las cucarachas, no? ¿Es algo innato? No, es porque sabemos que las cucarachas pueden transmitir enfermedades, ¿no? ¿Por qué le sentimos asco, miedo a los ratones? También, ¿no? Por esa razón. Porque eso de manera natural no ha surgido, ¿no?, sino ha surgido en base a la información que hemos recibido. Entonces nosotros somos seres que procesamos información y en base a ese procesamiento es que realizamos acciones, ¿no? Decidimos qué hacer. Entonces acá los procesos cognitivos es el objeto de estudio de la psicología que deben ser entendidos como programas, ¿no? Los programas son estructurados por la experiencia y la socialización para que el ser humano se comporte de un modo determinado. Entonces, de repente, muchos musulmanes, ¿no?, van a considerar pues de que, ¿no?, las mujeres deben tener una forma de comportarse, de vestirse, distinto a los japoneses, distinto a los peruanos, distinto a los rusos. Entonces, esa forma de percibir y entender y comprender a la mujer van a depender de los programas cognitivos que hemos ido aprendiendo de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, lo importante es cómo procesamos la información, ¿no? Es lo importante para
el método que utilizan ellos es el método experimental. Van a utilizar experimentos para ver cómo, ¿no?, aprendemos, cómo captamos la información de manera rápida, ¿no? Estudian así sujetos, ¿no?, a los cuales le pasan información muy rápida y se estudia la memoria, ¿no?, el pensamiento, la percepción. Utilizan también la observación, ¿no?, de sujetos cuando realizan la solución de problemas, o armar rompecabezas, ¿no?, algo así, ¿no?, situaciones problemáticas artificiales, y también técnicas psicométricas, que consiste en el uso de pruebas psicológicas, ¿no?, que tienen criterios estadísticos en su construcción. Los aportes del cognitivismo es haber hecho un estudio bastante minucioso y profundo de procesos cognitivos como la sensación, percepción, memoria y pensamiento. Sobre todo esos procesos que vemos ahí. La imaginación no se estudió mucho, pero si vemos libros de memoria, si vemos investigaciones amplias, lo que es la memoria y el pensamiento, ¿no? La percepción también, ¿no?, pero más la memoria y el pensamiento es lo que más se ha investigado, porque está vinculado con el aprendizaje, ¿no? Es muy importante saber cómo memorizamos, cómo funciona la memoria para estimular nuestro aprendizaje. Se aplicó este modelo a la psicología clínica en el sentido de que muchas personas tienen ideas irracionales que les hacen sentir mal, ¿no?, creencias irracionales que les hacen sentir tristes, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas se sienten tristes? A veces son porque procesan la información de manera errónea, ¿no? Entonces, esas ideas erróneas hay que cambiarlas, ¿no? Eso es lo que propone la psicología cognitiva en el ámbito clínico, ¿no? Y también aportó a la psicología del aprendizaje social y también al entendimiento de la psicología evolutiva, ¿no? Cómo se desarrolla el pensamiento en los niños, ¿no? Entonces, los psicólogos cognitivos dan su opinión de que el pensamiento en los niños van a tener etapas, ¿no? Cómo se desarrolla la moral en los niños también, ¿no?, va a tener etapas en las cuales se desarrolla. Entonces, son aportes a la psicología del desarrollo del aprendizaje. Muy importante del cognitivismo. Bien, jóvenes, esto viene a ser la práctica. Ahora vamos a desarrollar el solucionario.